Hola amigos de Enter.com, seguimos en nuestro especial de grandes juegos que perdieron el rumbo. Hoy vamos a revisar dos títulos pertenecientes a la serie de disparos en primera persona Halo, esta saga que fue tan reconocida durante la década pasada y que aún sigue siendo uno de los productos más relevantes de Microsoft y de la marca Xbox. ¿Será que estábamos mejor sin que estos juegos llegaran al mercado o de pronto hubiese valido la pena que hubiéramos podido probar estos títulos? Muchos no lo saben, pero el desarrollo de Halo se remonta a finales de los años 90. Este título iba a salir como un juego de estrategia en tiempo real con gráficos tridimensionales, que no era algo muy usual para ese momento. El juego iba a salir en Macintosh como plataforma principal y también se iba a desarrollar una versión para PC Windows. Lo que pasa es que Bungie, los creadores de Halo, siempre habían tenido predilección por programar en los computadores de Apple. De hecho, ellos se formaron y aprendieron programación en estas máquinas. Sus primeros juegos salieron para la Apple II a principios de los años 90, y durante toda esta década sus series más reconocidas, que eran Marathon, de disparos en primera persona, y Myth, que era de estrategia en tiempo real y cuya tecnología sirvió como base para crear este Halo, eran franquicias muy conocidas en Macintosh. También tenían entregas en Windows, pero eran Macintosh donde realmente eran valoradas por todos los usuarios. Para la Meg World Expo de 1999, el mismísimo Steve Jobs le reveló al mundo lo que iba a ser este proyecto de Halo. Ellos estaban muy contentos porque Halo iba a ser como una especie de golpe sobre la mesa, el cual iba a demostrar que los computadores Macintosh eran también plataformas muy potentes para albergar videojuegos. El juego también iba a salir en Windows, pero en Macintosh se iba a robar todo el protagonismo. El juego ya se había redefinido como un título de disparos en tercera persona. Digamos que todos estos elementos de la estrategia en tiempo real que estaban antes se siguieron manteniendo. Los escenarios seguían siendo muy grandes y estaban repletos de aliados y enemigos batallando de forma independiente. Ya estaba el uso de los vehículos. También habían elementos que se habían renderizado en tiempo real de una forma inédita en la industria. El agua era muy realista. De hecho, había muy pocos juegos que pudieran presumir de tener elementos representados con tanta pericia técnica, para ese momento, para 1999. El protagonista ya era jefe maestro, en ese momento no tenía ese nombre, simplemente era un super soldado, pero tenía un diseño que ya era la base de lo que terminamos conociendo. También los aliens, que se conocieron como el Covenant en la versión final, ya estaban presentes en este juego. Los Elite, que son como la especie de equivalentes al soldado de élite de los humanos, a los espartanos, también salían en esta versión, aunque tenían algunas variaciones en el diseño, pero ya utilizaban su clásica espada de energía. Hay varias armas que se descartaron, como la Gatling Gun, que es una especie de ametralladora que tiene varios cañones y que gira al disparar. Había un machete para contrarrestar esta espada de energía de los aliens del Covenant. También habían varios vehículos que terminaron descartándose. Muchas cosas finalmente terminaron siendo base para entregas posteriores de Halo o se perdieron totalmente. Lo cierto es que era un título muy atractivo para ese momento, generó muchísimo revuelo. Ya para el 2000, Take-Two Interactive, que son los distribuidores de los juegos de Bungie, habían prometido o habían hablado de una versión para PlayStation 2, pero de esta edición no se alcanzó a escribir ni siquiera una línea de código. Nvidia también durante esa época utilizó Halo 2 para hacer publicidad de su GeForce 2 en ese momento. Pero durante ese mismo año, durante el 2000, sucedió algo que nadie se esperaba, y fue que Microsoft compró a Bungie para que Halo se volviera una de las franquicias bandera de la consola Xbox. Esta jugada no le gustó ni poquito a Steve Jobs, y se dice que llamó personalmente a Steve Ballmer, que era el CEO de Microsoft en esa época, para cantarle la tabla por ese movimiento corporativo tan desleal. Pero ya nada se podía hacer, porque Bungie no era parte de Apple, simplemente tenían predilección para programar por las máquinas de la compañía de la manzana, pero legalmente no eran parte de esta compañía, y les pareció muy tentadora la oferta de Microsoft, así que decidieron centrarse en lo que iba a ser el debut de Microsoft en el mundo de las consolas, la primera Xbox, que fue la consola más poderosa de su tiempo. Entonces pudieron readaptar todo esto que habían hecho con Halo, pero a una única plataforma para sacarle el jugo totalmente. El juego, por eso fue que se volvió un título de acción en primera persona, fue lo que vieron más viable.
El segundo juego perdido de la saga Halo que vamos a revisar se trata de Halo para Nintendo 10. Lo están escuchando bien. Halo para una consola de la competencia. Lo que pasa es que en este segmento de las consolas portátiles, el que hace parte de Nintendo 10, las reglas tan estrictas que existen en las consolas de escritorio no son un poco más flexibles en realidad. De hecho, Microsoft ya con la primera Xbox en el mercado había lanzado varios juegos para Game Boy Advance y antes de eso también había lanzado juegos para Game Boy Color. Para Nintendo 10 lanzaron al mercado dos juegos, la adaptación de Viva Piñata de este party game de Xbox 360 para Nintendo 10 llamado Viva Piñata Pocket Paradise y también la adaptación del Diddy Kong Racing, un juego de carreras que se creó originalmente en Nintendo 64 pero para Nintendo 10. Ambos juegos fueron creados por Rareware, que fue una compañía que en otrora pues desarrollara juegos en exclusiva para Nintendo, pero desde 2002 pues hace parte de Microsoft. Entonces, con esos antecedentes no es tan descabellado pensar que en realidad un juego de Microsoft pudiese llegar a Nintendo 10 y pues especialmente Halo. Toda la información referente a este Halo de Nintendo 10 se filtró a través del sitio web estadounidense IGN, que es uno de los medios de comunicación de videojuegos más importantes del mundo. Matt Casamassina, que era uno de los editores de este sitio, escribió en enero del 2007 en su blog personal que él había jugado Halo para Nintendo 10. En ese momento la información no tuvo digamos que no tuvo la relevancia que se podía esperar porque pues no había soportes audiovisuales del tema ni nada, entonces todo se quedó en rumores, pero 10 meses después los chicos de IGN subieron capturas directas desde Nintendo 10 reales de este juego funcionando en estas consolas. De hecho, de los videos que subieron a YouTube los muestra ellos en sus oficinas jugando con el prototipo pues en consolas reales para que la gente viera que no solo eran capturas directas de pantalla y que esto no era pues digamos ningún tipo de fraude, que era real. Bungie, después de esto pues un empleado de Bungie corroboró que este prototipo sí era real, pero que no lo había pedido Microsoft, sino que un estudio externo cuyo nombre no se ha revelado pues se tomó el trabajo de hacer esta adaptación para proponerle a Microsoft pues un port de Halo para esta consola, pero pues Microsoft parece que lo declinó. Se trataba de la adaptación del mapa multijugador Sensibar de Halo 2 para esta consola y pues el resultado no podía ser más impresionante porque estamos hablando que Nintendo 10 es una consola con un hardware a la altura de Nintendo 64 o de la primera PlayStation y pues es una conversión de un juego de la primera Xbox, la consola más potente de su generación, que era una generación por encima de estos sistemas, entonces es una proeza técnica total. Pues parece que todo se veía y se jugaba como un Halo pues normal, todo era totalmente reconocible, obviamente más pixelado, con pues personajes más poligonales, pero pues había escenarios de gran tamaño, vehículos, los personajes eran totalmente reconocibles, las texturas teniendo en cuenta las limitaciones de Nintendo 10 pues eran de muy buena calidad y lo más importante, todo funcionaba con mucha fluidez, parece que no había pues caídas de frames muy perceptibles, por lo que era un título que prometía mucho en la materia pues de las partidas multijugador, donde es importante que todo funcione siempre digamos sin caídas de frames y sin ponerse lento ni nada por el estilo. El título utilizaba la pantalla táctil de Nintendo 10, la pantalla inferior para apuntar, que era el esquema propio de los juegos de acción en primera persona en esta consola, pero pues desafortunadamente, aunque prometía muchísimo, imagínense jugar Halo 2 en cualquier lugar hace 10 años, aprovechar la conexión Wi-Fi de Nintendo 10 para competir en cualquier momento contra cualquier persona alrededor del mundo, pues prometía bastante, pero desafortunadamente no llegó a buen puerto. Bueno, amigos de Enter.co, con esto terminamos nuestro especial sobre los títulos perdidos de la serie Halo. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir hablando de juegos cancelados y de muchos otros temas de esta apasionante industria de los videojuegos. Jueguen duro. Chao.